En este vídeo, vamos a desvelar el poder de la sal como una poderosa herramienta espiritual. De forma simple y fácil de entender, mostraremos cómo la sal puede ser utilizada para alejar el mal y atraer bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra»? Eso no fue por casualidad. Hay 3 formas especiales de usar la sal para romper maldiciones y abrir caminos hacia una vida de prosperidad y protección. Quédate con nosotros hasta el final, ya que explicaré cada una de ellas. Estoy seguro de que te sorprenderá lo que la sal representa en el mundo espiritual. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte este mensaje importante con tu familia y amigos. Entendamos algo importante. Todo lo que existe fue hecho por Dios y para Él, incluyendo la sal. Todo lo que Él creó tiene un propósito especial. Cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego fueron planeados con una razón específica por Él. Desde el principio, allá en el Génesis, cuando Dios creó el cielo y la tierra, la sal ya formaba parte de esa creación. La Iglesia no siempre habla sobre cómo Dios dio autoridad no solo a los humanos, sino también a los elementos de la naturaleza. Cada uno de ellos tiene un papel único. Por ejemplo, el fuego puede consumir y destruir, mientras que el agua puede dar vida. La sal también tiene sus funciones especiales, conserva y purifica. Al igual que el fuego, el agua y la sal, cada cosa en la creación es un instrumento de Dios, con poderes propios, utilizados para cumplir sus propósitos en el mundo. Pensemos juntos. Cada cosa que Dios creó tiene un propósito especial. La sal, por ejemplo, no solo ayuda a conservar los alimentos, sino que también puede recordarnos mantener la fe firme en los momentos difíciles. Aprovecho para invitarte a compartir tus experiencias con la sal en los comentarios. Muchas personas se sienten motivadas y alentadas al escuchar cómo otros hermanos y hermanas han encontrado paz y sanación a través de la oración con sal. Tal vez hayas sentido algún cambio positivo después de orar y usar sal. Cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este simple mineral. Siguiendo con el vídeo, ¿sabías que antiguamente la sal era tan valiosa que se usaba como moneda? Los romanos incluso pagaban a sus soldados con sal. De ahí viene la palabra salario. En la Biblia, Dios usa muchas cosas cotidianas para enseñarnos lecciones espirituales. Jesús también hacía esto al enseñar con parábolas. Y así como el aceite y el pan tienen un significado sagrado, la sal también puede tener un papel importante en nuestra fe. Entonces, ¿por qué usamos el aceite con confianza y aún dudamos del poder que la sal puede tener cuando se usa con fe? Muchas personas tienen una idea equivocada sobre la sal, pensando que está relacionada con prácticas malas y rituales de magia. Pero eso es una mentira del enemigo. Recuerda lo que está escrito en Juan 10, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. El enemigo quiere engañarnos, haciéndonos olvidar la verdadera función de la sal. Lo espiritual se refleja en lo físico, y Dios usa todo lo que creó para cumplir sus propósitos. Pensemos, por ejemplo, en el aceite. En la Biblia, el aceite de la unción aparece 20 veces y es un símbolo de consagración. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para ungir a los sacerdotes y los objetos sagrados del templo, haciéndolos especiales para Dios. En Levítico 8 y Éxodo 25, puedes ver cómo ocurría esto. Pero, es importante, los judíos no podían hacer aceite de unción para uso personal, como está en Éxodo 30. El aceite se preparaba con ingredientes naturales como mirra y canela. El poder no estaba en el aceite en sí, sino en la obediencia a Dios, mostrando santidad. Si Dios dice que unjamos con aceite, debemos obedecer, ¿cierto? Pero, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? La sal también es una herramienta poderosa, dada por Dios para ayudarnos a cumplir sus planes. Cuando usamos la sal de acuerdo con la voluntad de Dios, se convierte en algo sagrado, igual que el aceite. En Mateo 5, Jesús nos llama sal de la tierra, un mensaje importante que no debemos dejar pasar. El enemigo quiere hacernos olvidar esto, pero debemos recordar que esta es una verdad poderosa. En el Nuevo Testamento, el aceite se menciona pocas veces, pero cada pasaje tiene un gran significado. Por ejemplo, en Lucas 7,
María usa aceite para ungir los pies de Jesús como un gesto de adoración. En Santiago 5, los líderes de la Iglesia ungían a los enfermos con aceite para curarlos. En Hebreos 1, Dios ungió a Jesús con aceite, mostrando su favor y alegría. Estos ejemplos muestran cómo Dios usa cosas materiales para revelar lo espiritual y cumplir sus planes. Otro ejemplo interesante es la vara de Moisés. Dios dio poder a esa vara para mostrar su fuerza. Cuando Moisés la arrojó al suelo, se convirtió en una serpiente, mostrando la autoridad de Dios. La vara no era adorada, pero se usaba como una herramienta para mostrar el poder de Dios. Los profetas también usaron objetos como agua, aceite y sal en sus ministerios, pero nunca adoraron estas cosas. Sabían que, si usaban estos elementos con fe, podrían convertirse en instrumentos para cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que estamos hablando está directamente en la Biblia, sin modificaciones. El enemigo trata de robar la verdad y distorsionar las cosas que Dios creó para nuestro bien. Por ejemplo, en algunos lugares, se dice que alguien está salado cuando tiene mala suerte, asociando la sal con rituales de brujería. Aunque hay personas que usan la sal para fines malignos, eso no cambia la verdad de que la sal es una creación de Dios, y el enemigo trata de distorsionar todo lo que Dios hizo para bendecirnos. El enemigo es un imitador, y trata de corromper lo que Dios creó. Cuando Satanás intentó ofrecer los reinos del mundo a Jesús en Mateo 4, estaba ofreciendo algo que Dios dio al hombre, pero que se perdió debido a la desobediencia humana. El enemigo quiere usar lo que es de Dios para sus propios fines, pero debemos recordar que todo lo que viene de Dios tiene un propósito bueno y divino. Paremos un momento a reflexionar sobre algo importante. ¿Has notado cómo el enemigo trata de corromper las herramientas que Dios creó para el bien? ¿Cómo trata de distorsionar hasta las cosas simples que Dios nos dio, haciéndonos creer que no tienen valor o que deben usarse de forma equivocada? Esto sucede con la sal. Muchos quizás no lo sepan, pero la sal tiene un papel fundamental en nuestra vida espiritual, y a lo largo de la historia, ha sido utilizada por Dios de maneras poderosas. La Biblia nos recuerda en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esto nos enseña que el mundo material, como la sal, puede reflejar algo más profundo y espiritual. En lugar de ver la sal solo como un ingrediente simple en la comida, debemos entender que tiene un significado mucho mayor en el reino de Dios. Dios la usó desde los tiempos antiguos para cumplir sus propósitos. Cuando miramos la historia de Sodoma y Gomorra, encontramos una lección importante. En Génesis 19, vemos que la sal no fue solo un castigo, sino que fue usada por Dios de manera directa para hacer justicia. La esposa de Lot, al mirar atrás desobedeciendo la orden de Dios, fue transformada en una estatua de sal. Esto no fue un accidente. La sal, en la Biblia, también representa la purificación y la corrección divina. Dios usó la sal de manera contundente, y esta lección no debe ser ignorada. La sal fue usada por Dios para reafirmar la seriedad de su justicia. Pero Dios no usó la sal solo en castigos. En Levítico 2, por ejemplo, vemos que Él manda que la sal sea usada en cada ofrenda. Dios ordena que todo sacrificio sea salado, porque la sal tiene el poder de purificar y hacer que la ofrenda sea aceptable para Él. Esto significa que la sal tiene el poder de limpiar y santificar. Dios, en el Antiguo Testamento, usaba la sal como un símbolo de pureza, algo que la separa de lo impuro, como una consagración a Él. En 2 Crónicas, vemos otra lección poderosa sobre la sal. Dios hace un pacto eterno con David y su linaje, y este pacto es llamado el Pacto de Sal. Él eligió la sal para representar algo duradero, algo que no puede ser quebrado. Esto muestra la importancia de la sal en garantizar la continuidad de algo sagrado y eterno. La sal, como vemos, no es solo un mineral común, sino que tiene un significado espiritual profundo. Entonces, ¿por qué el enemigo intenta asociar la sal con algo negativo? ¿Por qué distorsiona su uso, haciendo que las personas crean que la sal es algo de magia o maldición? La respuesta es simple. El enemigo sabe que la sal tiene poder. Sabe que la sal fue creada por Dios con un propósito divino, algo que va más allá de lo que vemos con los ojos. Por eso, intenta manipular el concepto de la sal,
para que las personas dejen de usarla correctamente. La mentira del enemigo es hacerte ver la sal como algo irrelevante o negativo. Intenta hacerte creer que la sal es solo una herramienta de hechicería o maldición, algo que fue distorsionado de su verdadero significado. Pero la verdad es que la sal, cuando se usa de acuerdo con la voluntad de Dios, es una herramienta poderosa para el bien. No fue creada para el mal, sino para el bien. Dios la usó para purificar, para hacer pactos, para corregir, y es así como debemos entender su propósito. El pacto de sal que Dios hizo es eterno y no fue algo que desapareció con el tiempo. No está restringido al pasado. La sal no fue dada solo para el Antiguo Testamento. Sigue teniendo un papel vital en la vida del cristiano hoy. La sal debe ser vista como una herramienta poderosa para mantener la pureza, fortalecer los pactos con Dios e incluso combatir el mal. Si has evitado usar la sal como herramienta espiritual, debes saber que fue el enemigo quien te engañó. Hoy, más que nunca, es el momento de romper las mentiras y comprender la verdad sobre la sal. Hoy es el día de rescatar el poder de la sal en nuestra vida espiritual. Dios creó la sal con un propósito y ese propósito no ha cambiado. Sigue siendo una herramienta de purificación, una marca de alianza y una defensa contra las fuerzas del mal. No permitas que el enemigo robe este entendimiento. La sal es un arma poderosa, y Dios nos la dio para usarla correctamente en nuestras vidas. Cuando la utilizamos con fe y obediencia, cumple su propósito divino, trayendo bendiciones y protección. Gloria a Dios, que nos da estas herramientas tan preciosas para nuestro camino. Al principio de este estudio, aprendimos sobre la esposa de Lot, que fue transformada en una estatua de sal. Esta historia está vinculada a la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, la Biblia dice: las generaciones futuras, sus hijos y hasta los extranjeros que vengan de lejos verán las plagas de la tierra, las enfermedades y la destrucción que el Señor trajo. Azufre y sal quemaron toda la tierra, que ya no produjo nada, como sucedió en Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por la ira del Señor. El azufre y la sal aquí son señales de maldición, algo que destruye todo a su alrededor, impidiendo que cualquier planta crezca. Ahora puedes entender por qué algunos hechiceros usan la sal. Originalmente, la sal era una herramienta de justicia usada por Dios, pero hoy, desafortunadamente, ha sido distorsionada y usada contra el pueblo de Dios. La sal no es mala por sí misma, pero el enemigo trata de pervertir su uso, especialmente cuando no seguimos las enseñanzas que Dios nos dejó. La sal, como herramienta dada por Dios, es nuestra herencia y autoridad. Si eres hijo de Dios, no necesitas temer ninguna maldición lanzada por quien sea. Tienes el poder de deshacer hechizos y romper cualquier maldición lanzada contra tu vida, tu casa o tu trabajo. En Sofonías 2, Dios dice: vivo yo, dice el Señor, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas, una mina de sal, una desolación perpetua. Moab y Amón eran hijos de Lot, engendrados a partir de actos de incesto después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos dos pueblos nacieron de la depravación, y por generaciones, continuaron luchando contra Israel. La Biblia muestra que la perversión y el pecado sexual traen maldiciones a las generaciones siguientes. Muchas veces, no entendemos por qué nuestras familias enfrentan dificultades, como matrimonios problemáticos o abuso. La raíz de estos problemas puede estar en acciones incorrectas cometidas por nuestros antepasados. Incluso dentro de familias cristianas, puede ser difícil entender por qué ciertos patrones negativos se repiten generación tras generación. El versículo de Sofonías nos ayuda a entender lo que puede estar sucediendo. Cuando hay maldiciones ligadas al pecado, podemos tomar la sal consagrada a Dios y orar por liberación. Puedes hacer la siguiente oración: Padre Celestial, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Pido perdón por los pecados de mi familia, de mis padres y abuelos, especialmente por la depravación sexual que afectó nuestra descendencia. Hoy, tomo esta sal consagrada, que ha sido separada para ti, y reprendo todo mal que aún afecta a mi familia. Coloco esta sal sobre mí, y declaro que cualquier maldición ligada a esos pecados de Sodoma y Gomorra ahora es rota. A partir de hoy,
Me comprometo a abandonar toda maldad, para que tu verdad, misericordia y bondad gobiernen mi vida y la vida de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una manera de romper con el pasado y declarar que las futuras generaciones serán libres de las maldiciones heredadas. Al hacerlo, estás tomando autoridad sobre el mal y permitiendo que Dios realice la obra de restauración en tu vida y en tu familia. La sal consagrada, cuando se usa con fe y obediencia a Dios, puede ser una herramienta poderosa de transformación y sanación. La sal es un elemento muy especial en la Biblia. Se usa tanto para bendecir como para maldecir. Por eso, es una herramienta poderosa que Dios dio a sus hijos, pero que, lamentablemente, el enemigo trata de usar en nuestra contra. Pero no tengas miedo. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en diferentes contextos, tanto como bendición como maldición. En el Salmo 107, leemos que Dios transformó ríos en desiertos y secó fuentes de agua. Hizo esto porque los habitantes de la tierra estaban practicando maldad. La sal simboliza la tierra que quedó estéril, como un castigo por la maldad. Este es un ejemplo de cómo la sal puede usarse de manera negativa. Sin embargo, es importante entender que, aunque los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, es esencial saber cuándo y cómo usarla. La sal puede ser tanto un arma de guerra como una herramienta de paz. Imagina un ejército que está en espera, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando un enemigo invade, el ejército entra en acción para defender. De la misma manera, la sal se usa espiritualmente para defender nuestro territorio contra las fuerzas del mal. Ahora, si deseas usar la sal como una herramienta de guerra espiritual, puedes comenzar tomando la sal consagrada a Dios y esparciéndola por tu casa, ciudad y iglesia. Al hacerlo, es importante orar con fe y autoridad. Una oración poderosa sería: Dios de Israel, hoy tomo la sal consagrada y la esparzo sobre mi casa, vecindario y ciudad. Sé que toda obra del enemigo, toda brujería, idolatría y destrucción, que todo pacto maligno sea roto y que el enemigo no tenga más poder aquí. En el nombre de Jesús, que la maldad no se levante más. Amén. La sal tiene un poder tremendo. Recuerda el ejemplo de Eliseo, quien fue hasta una fuente de aguas amargas, y con un poco de sal, declaró: así dice el Señor, purifiqué estas aguas, ya no saldrá de ellas muerte ni esterilidad. Eliseo usó la sal como una herramienta de sanación en nombre de Dios, y el milagro ocurrió. Además, la sal también se usaba en tiempos antiguos para purificar ofrendas. En Ezequiel 4, vemos que los sacerdotes colocaban sal sobre los animales antes de ofrecerlos a Dios. Este acto de purificación muestra cómo la sal estaba presente en las prácticas sagradas para purificar y santificar todo lo que se ofrecía a Dios. Piensa en el dinero, por ejemplo. Pasa por tantas manos antes de llegar al altar de Dios, ¿verdad? Puede haber sido usado de manera incorrecta o incluso involucrado en cosas que no agradan a Dios. La sal consagrada puede purificar ese dinero, convirtiéndolo en una ofrenda aceptable para Dios. La regla aquí es simple: si vas a consagrar la sal, hazlo con respeto y dedicación. Compra la sal solo para este propósito. Úsala exclusivamente para honrar a Dios, sin mezclarla con ningún otro fin. Por lo tanto, la sal es más que solo un condimento. Cuando es consagrada a Dios y se usa con fe, se convierte en una poderosa herramienta espiritual, capaz de traer bendiciones y romper maldiciones. Úsala con sabiduría, siempre recordando que, como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Cuando compras sal para consagrarla a Dios, recuerda que no solo la sal debe ser especial, sino también el recipiente en el que se guardará. En lugar de usar un frasco viejo, compra uno nuevo, exclusivo para este propósito. Esto muestra cuánto respetas y honras a Dios. La misma regla se aplica al aceite consagrado. Muchas iglesias, cuando reciben ofrendas o diezmos, ponen sal sobre ellos y oran para que todo sea purificado y esté libre de impurezas, como nos enseña Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican esta tradición,
Algunas personas creen que todo lo que hacen debe ser puro, por lo que purifican sus ofrendas en casa antes de entregarlas, usando sal consagrada. En Números 18, vemos que Dios hizo un pacto con su pueblo. Todas las ofrendas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, las di para ti y para tus hijos, como un pacto perpetuo. Este pacto de sal es eterno y sigue vigente hoy, para todos los que honran a Dios. Puede que pienses, esto era para los israelitas, pero debes saber que, como cristianos, somos parte de la familia de Dios, y Él también nos incluye en este pacto. La sal, por ser un conservante natural, simboliza la durabilidad y la fidelidad, lo que la convierte en un símbolo perfecto para representar un pacto eterno. En el pasado, las personas en el Oriente usaban la sal para sellar amistades. Cuando dos personas compartían una comida con sal, esto significaba que se comprometían a ser fieles una a la otra para siempre. Era una promesa de amistad verdadera, que nunca se rompería. En el Antiguo Testamento, Dios quería que todos los sacrificios fueran recordatorios de la alianza entre Él y su pueblo. Cuando se hacía un pacto, muchas veces las personas comían juntas y usaban sal para sellar ese acuerdo, garantizando que se cumpliría con lealtad y fidelidad. Por eso, la sal es un símbolo importante, ya que representa la continuidad y la seriedad de un compromiso. En Números 18, vemos que no cumplir un pacto de sal era algo muy serio, y quien lo rompiera podría ser castigado con la muerte. Esto muestra cómo el pacto era visto con reverencia y cómo era esencial honrarlo. Una vez, un historiador americano viajaba por el Medio Oriente, y al atardecer, se dio cuenta de que estaba en un camino peligroso. Entonces, decidió detenerse y pedir ayuda a un hombre que vivía en una tienda. El viajero explicó que estaba muy lejos de su ciudad y no podía continuar por ese camino durante la noche, porque podría perderse o suceder algo malo. El hombre de la tienda respondió: «Sabes que soy un ladrón. ¿Cómo estás seguro de que no te robaré o incluso te mataré?» El viajero, sin dudar, dijo: «Sé que eres un ladrón, pero quiero hacer un pacto de sal contigo». El ladrón, sorprendido, invitó al hombre a entrar, y comieron juntos, aliñando la comida con sal. A la mañana siguiente, el americano se preparaba para continuar su viaje. El ladrón, que sabía la importancia del pacto de sal, ayudó al viajero a contar sus cosas y se aseguró de que todo estuviera en orden. El americano continuó su viaje, y el ladrón lo escoltó hasta la ciudad, protegiéndolo durante el camino. Este pacto de sal entre ellos era serio, porque en el Oriente, un pacto de sal se considera eterno, y el ladrón sabía que, al hacer ese pacto, estaría comprometido con el viajero de por vida. Ahora, imagina que un comerciante va al campo a comprar ovejas. Encuentra a un pastor que tiene 300 ovejas, pero el comerciante solo tiene dinero para 100. Entonces, el pastor propone: «Hagamos un pacto de sal. Tú te llevas las 300 ovejas ahora y me pagas el resto dentro de 60 días». El comerciante acepta y antes de partir, hacen un pacto de sal, comiendo juntos para sellar el acuerdo. Cuando el comerciante muere antes de pagar, su hijo honra el pacto que su padre hizo con el pastor y paga la deuda. Estas historias muestran cómo el pacto de sal es un compromiso serio y duradero. Cuando haces un pacto con Dios, no puedes simplemente pedir bendiciones y luego vivir de cualquier manera. Dios honra a aquellos que le honran y espera que sigamos sus mandamientos. En Éxodo 20, vemos que la victoria llega a aquellos que luchan por sus bendiciones. En el pasado, David enfrentó batallas difíciles, pero con fe en Dios, venció a sus enemigos en el Valle de la Sal, y su victoria quedó marcada como un ejemplo de cómo confiar en Dios y luchar con determinación. Mucha gente cree que Dios solo resuelve nuestros problemas sin que tengamos que hacer nada, pero la verdad es que Dios ya hizo su parte. Ahora, es nuestro turno de actuar. Debemos orar, ayunar, pero también tomar acciones que demuestren nuestra fe. David sabía que las victorias no vienen sin esfuerzo, y nosotros también necesitamos actuar para alcanzar las bendiciones de Dios. Cuando la sal se usa en la batalla, puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo enfrentemos la lucha. Si vas a la batalla con fe y confianza en Dios, la sal será una bendición. Pero si vas sin compromiso o sin fe, la sal puede ser un obstáculo.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando un hechicero usa la sal para maldecir a alguien. Si estás comprometido con Dios y vives de manera justa, nada malo puede alcanzarte. Por eso, es importante orar, ayunar y vivir según las enseñanzas de Dios. La lucha espiritual es real, y la sal es una de las armas que Dios nos da para enfrentar los desafíos. Jesús, muchas veces, demostraba su autoridad y poder no solo con palabras, sino también con hechos, mostrando que la fe debe ir acompañada de acción. Así, debemos actuar con fe, saber usar las herramientas que Dios nos dio y luchar por las bendiciones que Él preparó para nosotros. En Juan 9, vemos un momento importante en la vida de Jesús. Él pasaba por un lugar y vio a un hombre ciego. Los discípulos, curiosos, le preguntaron a Jesús: «Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres, para que él naciera ciego?» Jesús respondió: «No fue él ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran. Yo tengo un trabajo que hacer mientras estoy aquí. Mientras esté en el mundo, soy la luz para todos». Después de eso, Jesús hizo algo inesperado. Escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y lo puso en los ojos del hombre ciego. Le dijo al hombre que fuera al estanque de Siloé, que significa enviado, y se lavara. El hombre hizo lo que Jesús dijo, se lavó y volvió viendo. Ahora, imagina que estamos hablando de algo simple, como las plantas. Dios creó todas las cosas, y muchas plantas tienen el poder de curar, como aquellas usadas en medicamentos, como la aspirina. Pero, ¿tienen las plantas algo espiritual? Son físicas, ¿verdad? Al principio, podemos pensarlas solo como algo del mundo material. Sin embargo, todo lo que existe comenzó en el mundo espiritual. En Génesis, vemos que antes de que todo se formara, no existía nada, solo vacío. La creación, el mundo físico tal como lo conocemos, comenzó como un pensamiento de Dios, y luego Él trajo todo a la realidad. Dios sabía de cada uno de nosotros antes de nacer. En Jeremías, Él dice: «Antes de que nacieras, te conocí y te consagré». Cuando Jesús vino al mundo, trajo el mundo espiritual al físico. Los milagros ocurren cuando lo espiritual se encuentra con lo material. La sal, por ejemplo, es solo sal, pero cuando es consagrada a Dios, se convierte en algo mucho más poderoso. Jesús también hizo esto. Usó la tierra, que fue hecha del polvo, y la saliva, que es agua, el agua que nos da vida, para crear algo milagroso. El punto importante aquí es que Jesús le pidió al hombre ciego que fuera al estanque de Siloé y se lavara. Esa simple acción fue crucial. La obediencia y la acción del hombre completaron el milagro. Esto nos enseña que cuando obedecemos y actuamos con fe, las bendiciones de Dios ocurren. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido vista como algo poderoso, usado tanto para bendición como para maldición. Representa algo duradero, algo que no se destruye fácilmente. La sal también se usaba para purificar ofrendas e incluso para marcar lugares, como un signo de pacto con Dios. Por eso, cuando usamos la sal para fines espirituales, debemos ser cuidadosos y dedicados, tratándola como algo especial, apartado solo para el propósito de honrar a Dios. La sal es una herramienta poderosa para los cristianos, pero su uso debe estar alineado con la dedicación a Dios y una vida de fe verdadera. Cuando el cristiano usa la sal, no solo está aplicando un objeto físico, sino también invocando el poder de Dios para purificar y proteger. La sal puede usarse para romper maldiciones, alejar la maldad e incluso ahuyentar espíritus malignos de lugares o situaciones. En ciertos casos, la sal se coloca sobre el vientre para eliminar maldiciones que provienen de generaciones pasadas, como un símbolo de renuncia a esos lazos antiguos. También es común usar la sal en las ofrendas y diezmos, pidiendo que sean purificados y aceptados por Dios. En casa o en lugares sagrados, la sal se coloca como un signo de que todo está protegido por la gracia de Dios, sin el poder de hechicerías o entidades malignas sobre él. En las culturas orientales, la sal tiene un valor simbólico muy grande, representando la lealtad, la confianza y el compromiso de no causar daño ni traición. Sin embargo, lo más importante es que el uso de la sal debe ir acompañado de fe y compromiso con Dios, ya que, sin ello,
la sal no tendrá poder alguno. ¿Has oído la historia de la serpiente de bronce, que Dios le pidió a Moisés hacer en Números 21? Cuando el pueblo de Israel se quejó de Dios en el desierto, diciendo que preferían estar en Egipto que morir allí, Dios envió serpientes venenosas para morderlos, y muchos murieron. El pueblo, arrepentido, le pidió a Moisés que orara a Dios para que quitara las serpientes. Entonces, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Todos los que miraran hacia la serpiente serían curados del veneno. Dios hizo esto como una forma de mostrar su misericordia y de dar al pueblo algo visible para fortalecer su fe. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo de Israel olvidó el poder de Dios y comenzó a adorar la serpiente de bronce, llamándola Nehushtan. Comenzaron a creer que el poder estaba en la estatua y no en el Dios que la había creado. Por eso, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce para evitar que el pueblo cayera en error. La sal, al igual que la serpiente, debe ser tratada de la misma manera. No es un objeto de adoración, sino un medio para manifestar la autoridad de Dios. Es importante que usemos lo que Dios nos da de manera correcta, sin caer en supersticiones o prácticas erróneas. La sal debe ser utilizada con reverencia, ya que es una herramienta que puede ayudarnos, pero el poder siempre viene de Dios. Si vivimos de manera fiel, sin desviarnos, siempre tendremos el favor de Dios sobre nuestras vidas. En tiempos difíciles, un cristiano no debe rendirse ni caer en el arrepentimiento. La misión de un cristiano es seguir adelante, sin volver atrás. Incluso en los momentos más difíciles, la fe debe ser inquebrantable, ya que estamos llamados a vivir de manera sobrenatural, confiando en Dios en todo momento. Deja tu comentario sobre este vídeo. Tú o alguien de tu familia ya utiliza la sal de manera espiritual. A continuación, hablaremos sobre la importancia del aceite en el catolicismo. Suscríbete ahora y sé parte de nuestro viaje. Tu presencia es esencial para nuestro crecimiento. Vamos juntos a compartir experiencias y explorar nuevos horizontes. Hasta el próximo vídeo. Gracias.